En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dispongámonos a escuchar la palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio de comer a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la multitud que estaba en la otra orilla del lago se dio cuenta de que allí no había más que una sola barca y de que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino que éstos habían partido solos. En eso llegaron otras barcas desde Tiberíades al lugar donde la multitud había comido el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la orilla del lago le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo llegaste acá?». Jesús les contestó: «Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna, y que les dará el Hijo del Hombre. Porque a este el Padre Dios lo ha marcado con su sello». Ellos le dijeron: «¿Qué debemos hacer para realizar las obras de Dios?». Respondió Jesús: «La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este pasado viernes escuchábamos en el Evangelio, precisamente como escuchamos el día de hoy, el pasaje de la multiplicación de los panes, cuando Jesús da de comer a 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Al día siguiente, el sábado, escuchábamos el Evangelio donde Jesús caminaba sobre el lago. Y hoy, en la continuidad que tenemos del Santo Evangelio, en las misas diarias, nos encontramos con este fragmento donde Jesús ya no está en Tiberíades, lugar donde se da la multiplicación de los panes, sino ya se encuentra en Cafarnaúm. Y cómo aquellos que habían estado en Tiberíades y que habían comido de ese pan, siguen buscando a Jesús. Nos encontramos con este diálogo muy interesante, muy sencillo, pero lleno de mucho contenido. La gente le pregunta a Jesús que cómo llegó allá sin ni siquiera tener una barca para moverse. Y Jesús no les responde a esa pregunta, sino les dice simplemente la realidad. Lo que ellos buscan no es los signos que ha hecho, ni siquiera que ha caminado sobre las aguas. Lo que ellos buscan es seguir comiendo, como decimos nosotros, pan de a gratis. En este gesto, Jesús les dice: no busquen ese pan que perece, ese pan que caduca, ese pan que cuando pasa el tiempo vuelves a tener hambre. Jesús está diciendo, a final de cuentas, busquen el pan verdadero, el pan de la vida, el pan que les alimenta y que les sacia de tal manera que jamás vuelven a tener hambre. El detalle es que a veces buscamos este pan de una manera material y no lo buscamos como debemos de buscarlo. Jesús no nos dice que no vamos a tener hambre físicamente, sino Jesús nos dice que al comer su pan, al comerlo a Él, ya no tendremos hambre, pero en el corazón. Cuando comemos ese pan, estamos llamados a realizar las obras que Él hace, las obras que el Padre Celestial quiere que hagamos. Toda esta gente que sigue a Jesús, al escuchar estas palabras de Cristo, le dicen que cuáles son las obras que tienen que realizar. Y Él es muy claro y muy sencillo. Las obras del Padre son escuchar al que Él ha enviado. Pero no significa solamente quedarnos en la escucha de la palabra, sino también en poner en práctica esas obras que Dios nos pide a través de su Hijo. Ser hermanos, ser testigos, ser mensajeros, anunciar su palabra a los hombres, mostrar a los demás el gran amor que Dios ha tenido por todos y cada uno de nosotros.
Pidámosle al Señor que al alimentarnos de este pan, al alimentarnos de su cuerpo y de su sangre, que verdaderamente nutramos nuestro espíritu para que siempre busquemos escucharle a Él y al escucharle nos preocupemos por hacer las obras del Padre, que no son solamente escuchar al que Él ha enviado, sino que se traducen también en obras concretas, pero sobre todo aprendiendo primero que nada a amar como Él nos amó primero. Que así sea. Sea alabado Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén.